en el que vamos a hacer una lección sobre las plataformas de teleformación. En primer lugar, vamos a ver el concepto de un Learning Management System. Después veremos características de las plataformas de teleformación. Veremos una breve evolución de las plataformas. Después vamos a ver qué tipos de plataformas podemos encontrarnos en la actualidad. Y por último, veremos los tipos de profesores en función del uso de la plataforma. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un Learning Management System. Hay muchas definiciones, pero la que a mí más me gusta es la siguiente, ¿no? Es un sistema de información que administra un instructor director y proporciona soporte de cursos de aprendizaje y recoge las interacciones de los estudiantes con el sistema. Fijaos que en esta definición es muy importante que estamos diciendo que un Learning Management System es un sistema de información, es decir, es un sistema informático que es administrado por un instructor director y proporciona soporte a cursos de aprendizaje. Es decir, estamos diciendo que es un sistema informático orientado a la educación y además que tiene una estructura cliente-servidor que veremos más adelante. Y sobre todo, lo fundamental es que recoge las interacciones de los estudiantes con el sistema. Todos estos sistemas, que son los Learning Management System, suelen tener un registro de las interacciones de los estudiantes que se llama el registro log. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen la mayoría de plataformas que nos podemos encontrar en la actualidad? Una característica fundamental es que proporcionan un acceso remoto, tanto a profesores como a alumnos, a través de Internet. Normalmente, a través del protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es un protocolo que utilizan en la actualidad todos los ordenadores y consiste en una serie de capas que aseguran que la información que se transmite llega correctamente de un ordenador a otro ordenador. ¿De acuerdo? Todos vosotros seguramente las siglas IP las conocéis sobradamente, ¿de acuerdo? De Internet Protocol. Cuando os preguntan por vuestra IP de vuestra máquina, de vuestro ordenador o de vuestra computadora, pues está claro que os están preguntando de una serie de dígitos que tiene vuestro ordenador en el que se identifica en la red, en Internet. Además, se pueden utilizar con navegadores estándar, como Explorer, Firefox y muchos más navegadores, ¿no? El Chrome de Google. Esto es importante porque cuando hablamos de los Learning Management System, son aplicaciones web. Accedemos a través de la web, accedemos a través de un navegador, con lo cual toda la administración del sistema y toda la gestión del sistema la vamos a hacer a través de un navegador. El que se pueda utilizar desde cualquier tipo de navegador es muy importante para que lo podamos utilizar en distintas plataformas de distintos sistemas operativos. Por supuesto, como hemos dicho que se utilizan a través de Internet, utilizan protocolos HTTP. ¿De acuerdo? Es el protocolo que se suele seguir en Internet. Si os fijáis en el navegador, siempre os aparecen las siglas HTTP, // pues ese es el protocolo que va a seguir el navegador para poder entender lo que se le está enviando al servidor. Acceso independiente de la plataforma. Esto también es muy importante, lo hemos dicho antes con los navegadores. Es importante que se pueda acceder de distintas plataformas y de distintos sistemas operativos.
Antes hemos dicho que un LMS, un Learning Management System, tiene una estructura de servidor-cliente. Fijaos que en una máquina vamos a tener el servidor, es decir, la máquina que nos ofrece servicios, y en otras máquinas vamos a tener los clientes, es decir, los clientes que acceden al servidor a través de distintos servicios que nos ofrece el servidor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un cliente puede ser el navegador Firefox en nuestra página de LMS, que le pide al servidor que le mande la lista de usuarios que hay en su curso. Eso puede ser, por ejemplo, una petición al servidor. Y luego una cosa muy importante dentro de estas plataformas es que el acceso está gobernado por roles. Esto quiere decir que hay una serie de privilegios dependiendo del tipo de usuario que seas dentro de la plataforma. En el libro que tenemos, que es el Manual de Plataformas Tecnológicas, hay una serie de unidades que tratan de los CMS, de los Content Management Systems, y otras que tratan de los LMS y los LCMS, ¿de acuerdo? De los Learning Management Systems o Learning Content Management System. Podemos ver la evolución como el siguiente cuadro. En primer lugar, aparecen los CMS, ¿de acuerdo? Son simplemente sistemas de gestores de contenidos. No es más que eso. Pero con la particularidad siguiente, y es que puede ser cualquier tipo de contenido. No tiene que ser el contenido educativo. No tiene por qué ser el contenido educativo. Sin embargo, los LMS, que es la siguiente evolución de los CMS, es un contenido orientado a la enseñanza. Es un contenido orientado al aprendizaje, ¿de acuerdo? Y un nivel más allá son los LCMS. Veremos normalmente que un LMS suele tener dentro un LCMS, ¿de acuerdo? Bien, llegados a este punto, vamos a ver qué tipos de plataformas tenemos. Podemos clasificar las plataformas en tres tipos de plataformas. Las plataformas privativas, las plataformas libres y las plataformas autorrealizadas. Las plataformas privativas, características fundamentales que tienen las plataformas privativas. Tenemos una característica que son muy fiables, tienen mucha fiabilidad de funcionamiento. Y también no es necesario disponer de un equipo potente de desarrollo. Daos cuenta que las plataformas privativas pagamos un dinero para utilizar esa plataforma. Por tanto, esa fiabilidad la estamos pagando. ¿De acuerdo? Y no necesitamos un equipo potente de desarrollo porque nos lo desarrolla la empresa a la que hayamos contratado esa plataforma. ¿Cuáles son las plataformas libres? Bien, pues las plataformas libres son las que podemos llamar las plataformas open source, ¿de acuerdo? Las plataformas de código abierto. Tenemos que tener en cuenta que el software está en constante evolución. Eso quiere decir que el tener una plataforma libre nos proporciona que esa plataforma evolucione a la vez que evoluciona el software. Es decir, vamos a tener normalmente una versión mucho más actualizada que si es una plataforma privativa. Pero tiene una serie de hándicaps y uno de ellos es que para este tipo de plataformas, aunque esas plataformas son open source, es decir, no tenemos que pagar por utilizarlas o por obtener el código fuente de estas plataformas, necesitamos un equipo de desarrolladores y administradores que vayan desarrollando una serie de módulos para nuestras preferencias. ¿De acuerdo?
puede ser que estas plataformas simplemente nos den un esqueleto y nosotros pues tengamos que llenarlo con más elementos que sean adecuados a nuestra organización o a nuestra institución. Y también tenemos las plataformas autorrealizadas, que con su propio nombre indica, son plataformas que hace la propia institución en función de sus necesidades. Y además, lo que nos hacen las plataformas autorrealizadas es que podemos establecer desarrollos futuros en función de las necesidades. Y fijaos por qué. Fijaos porque si es la propia institución la que desarrolla su propia plataforma, es consciente también de sus limitaciones y también del proyecto futuro que tenga la institución. Por lo tanto, es fácilmente ampliable si diseñamos la plataforma teniendo en cuenta lo que puede pasar en el futuro en nuestra institución. ¿De acuerdo? Bien, sobre los tipos de profesores, ¿qué tenemos que decir? Se establece en el libro una clasificación sobre tipos de profesores en función del uso que los profesores dan a la plataforma. ¿De acuerdo? Según los autores del libro, podemos clasificar a los profesores en 5 tipos distintos. Evidentemente, estos tipos pueden ser discutibles bajo distintos puntos de vista, pero esto responde a un estudio que se ha realizado entre diversos autores y se obtuvieron estos 5 tipos de profesores en los cuales os he seleccionado una serie de características que vais a ver que definen bastante bien cada tipo de profesor. El primer tipo, que lo podríamos llamar el tipo 1, es un profesor que utiliza plataformas de teleformación para distribución de materiales y también para realizar actividades individuales, pero esas actividades son voluntarias. ¿De acuerdo? Durante esta lección y el resto de lecciones vamos a hablar de plataformas de teleformación y sistemas e-learning como sinónimos. El segundo tipo, el tipo 2, es un profesor que se caracteriza por utilizar el sistema e-learning para distribuir los materiales o los contenidos educativos, pero además utiliza también el sistema para realizar actividades individuales, pero esta vez obligatorias. ¿Vale? Como veis, la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es que en el tipo 2 las actividades individuales son obligatorias. En el tercer tipo, que es el tipo 3, de nuevo, nuestro profesor utiliza la plataforma para distribuir los contenidos educativos y además realiza actividades individuales o grupales de tipo obligatorio. Todo esto lo hace a través del sistema e-learning. Si os fijáis, la diferencia con los otros 2 tipos es que el profesor ya incluye actividades de tipo grupal. El cuarto tipo es un tipo similar al tercer tipo y el profesor utiliza la distribución de contenidos educativos y además la plataforma la utiliza para realizar actividades colaborativas obligatorias. Fijaos que aquí el profesor ya incluye actividades colaborativas. Y el último tipo, el tipo 5, el profesor solo utiliza la plataforma de teleformación o sistema e-learning para realizar actividades individuales o grupales
y de trabajo o no colaborativo, y la plataforma se utiliza solamente para esto. ¿De acuerdo? Por lo cual veis que el tipo 5 se distingue claramente de los otros, puesto que el profesor solo utiliza esa plataforma para la inclusión de actividades. El resto de los tipos sí la utilizan para la distribución de contenidos educativos. Y la diferencia entre los 4 primeros es si incluyen actividades voluntarias o obligatorias, si las actividades son individuales o son grupales, o también si se incluyen actividades colaborativas. Esta es la lista de referencias que he utilizado para esta presentación. Como veis, he utilizado exclusivamente el manual que damos en la asignatura Entornos Virtuales de Aprendizaje en el Máster de Educación y Nuevas Tecnologías en UDIMA, en la Universidad de Distancia de Madrid, del cual soy profesor. Y ahí tenéis la referencia en formato APA. Y si tenéis alguna duda o alguna aclaración que queráis que os quiera hacer, ahí tenéis mi correo electrónico y mi Twitter, si me queréis seguir en mi cuenta de Twitter. Así que os doy las gracias por haber visualizado este vídeo y os espero en mi próxima lección de entornos virtuales de aprendizaje.